¿Qué podemos hacer con el abogado? No. A ver. Bueno, buenas tardes a todos. Sean todos muy bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Erika Blanco, soy ingeniera de aplicaciones de la División Salud Ocupacional de 3M Argentina. Les voy a pedir, por favor, los micrófonos encendidos, ¿sí? Y lo otro también que les voy a pedir, por favor, es que no enciendan sus cámaras, ¿sí? Estamos todos conectados desde distintos lugares y esto es un esfuerzo para todos hacer que la transmisión sea lo mejor posible. Les pido nuevamente, por favor, si pueden apagar los micrófonos, ¿sí? Les comento que esta es una actividad que le estamos realizando desde 3M, que fuimos convocados por Lorenzo Gómez. Lorenzo, no sé si estás por ahí. Sabe que en total son 317 aparecen en nuestro país y 6.278 los infectados. No sé, me parece que Lorenzo no se debe haber unido, no sé qué habrá pasado, pero bueno, esta es una actividad que estamos realizando especialmente para ustedes. Y Florencia, que es con quien vamos a dar el webinar, Florencia está en Montevideo. Esperamos que toda la información que les podamos transmitir sea de suma utilidad considerando la situación y las circunstancias que todos estamos atravesando. Así que, de nuevo, por favor, les pido la gran amabilidad de apagar, de silenciar sus micrófonos. Después, al final del webinar, vamos a dejar
un espacio para preguntas y respuestas. Pueden ir haciendo sus anotaciones en el chat en todo caso, ¿sí? Flor. Buenas tardes para todos. Como ya me presentó Erika, yo soy Florencia Rachetti, soy ingeniera química y estoy en el área de ingeniería de aplicaciones en 3M para la División de Salud y Seguridad Ocupacional. Ya hace varios años trabajando en conjunto con Erika. Hoy en día lo que vamos a estar presentando son aspectos técnicos relacionados específicamente con la protección respiratoria para ayudarnos a protegernos del virus que causa la enfermedad COVID-19. Como Erika les pidió, les vamos a estar pidiendo que mantengan en todo momento los micrófonos silenciados para evitar sonidos, interferencias y así todos poder escucharnos mejor. Cuando tengan dudas o consultas pueden ingresarlas al chat o guardarlas al final para que sobre el final vamos a estar dejando un espacio para preguntas y respuestas. Los puntos a ver el día de hoy son conceptos generales referentes a protección respiratoria, cuáles son los estándares y clasificaciones específicas para los equipos de protección personal de las vías respiratorias, cómo seleccionar estos equipos, específicamente en este caso cuál sería la selección adecuada frente al virus que causa esta enfermedad, su uso correcto, su vida útil que hoy en día es tan cuestionado si se puede o no reutilizar, si se puede desinfectar, cuánto me dura. Entonces la idea es ir viendo en cada una de estas etapas muchas de las consultas que están surgiendo al día de hoy referente a este tema. Vamos a dejar sobre el final un espacio para poder responder sus preguntas y vamos a quedar a disposición a través de los correos también para que poder responder otras preguntas que no hayan podido ser por cuestiones de tiempo, sí, respondidas en este periodo de tiempo. Bueno, para empezar, importante, siguiendo las condiciones normativas de 3M, tengo que aclarar que esta presentación está basada en requisitos federales de Estados Unidos y Europa. Otros requerimientos de otros países pueden ser distintos a lo que estamos planteando. Siempre es importante consultar el manual de instrucción disponible para cada producto y seguir regulaciones y leyes locales sí que estén aplicando. La presente información se encuentra actualizada al día de hoy. Es muy importante saber que esto es algo que va cambiando día a día, ¿sí? Es algo nuevo, estamos aprendiendo todos, surgen nuevos estudios, surgen nuevas informaciones, entonces es importantísimo entender que es algo que va cambiando día a día y que se puede ir actualizando o modificando este tipo de respuestas que hoy tenemos frente a los nuevos conocimientos que vamos adquiriendo. Estas diapositivas no se deben utilizar de manera aislada, ya que el contenido suele ir siempre acompañado de información adicional y aclaratoria. ¿Sí? Si sacamos la diapositiva del contexto puede no significar lo mismo. A su vez, estas diapositivas contienen información general y no deben utilizarse para tomar decisiones muy específicas. Hay que completar completar la asistencia a esta presentación no certifica la competencia en selección o uso de productos. Esta presentación solo muestra opciones que pueden ser aplicables para empleadores bajo ciertos entornos y condiciones muy específicas. Bueno, habiendo completado el marco legal, empezamos un poco a trabajar o a presentar lo que son aspectos técnicos en cuanto a protección respiratoria. Estos conceptos técnicos vamos a partir entonces de la base y a entender un poco qué es un equipo de protección respiratoria. Hay muchos conceptos dando vuelta, y muchos tapabocas que llamamos protección respiratoria o que consideramos que podrían llegar a ser o no. A los efectos de equipo de protección respiratoria, cuando estamos hablando en el contexto del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, España, los equipos de protección respiratoria son equipos de protección individual de las vías respiratorias, en los que la protección contra los contaminantes aéreos transportados se obtiene reduciendo la concentración de estos en la zona de inhalación. O sea, si bien la explicación no dice que evitamos o eliminamos el peligro está, lo que se hace es reducir la concentración o la cantidad de contaminante o reducir la probabilidad de que ingresen a la vía respiratoria de las personas. Siempre contemplando el marco de que los equipos de protección personal son la última barrera
frente al peligro. Tenemos que haber considerado previamente otras barreras como es la de eliminar la fuente de peligro, como es la de aislar a las personas, buscar distintos tipos de actividades administrativas que eviten el contacto de la persona o la exposición de la persona a estos peligros. En cuanto a no poder controlar esta exposición o lo que pasa hoy en día, que los médicos tienen que ir a trabajar y actuar, pueden estar expuestos a personas enfermas, que estamos hablando de un virus que puede no presentar, si una persona puede ser asintomática durante todo el curso de esta enfermedad, o puede ser asintomática los primeros 7, 15 días hasta que se empiece a desarrollar los síntomas. Entonces aquí tenemos un momento en el cual no vamos a poder controlar la exposición al virus. Entonces, algo importante es un equipo de protección personal respiratoria, es aquel que nos brinda protección de las vías respiratorias, ayudando a disminuir la concentración de contaminantes. Ahora, cuando hablamos dentro de lo que, cuando empezamos en toda evaluación de riesgo, cuando empezamos en todos nuestros trabajos, siempre tenemos que entender a qué nos estamos enfrentando, cuáles son los peligros, ¿sí?, a los cuales nos estamos encontrando y frente a los cuales vamos a estar necesitando protegernos. Estos peligros, cuando hablamos de las vías de protección respiratoria, los vamos a estar clasificando en 3 grandes grupos. Esta clasificación de los peligros a la hora de hablar de protección respiratoria es muy importante porque la clasificación de los peligros va a ser, ¿sí?, nos va a ayudar a definir cuáles van a ser los equipos de protección respiratoria que vamos a estar necesitando. Equipos de protección respiratoria, como ustedes saben, hay muchos y distintos tipos. Cuando vemos equipos de protección respiratoria, podemos hablar de piezas filtrantes, ya sea en formato desechable, formatos reutilizables. Podemos estar hablando también de equipos de protección respiratoria de cara completa, con protección de los ojos y el rostro. Podemos estar hablando, podemos estar hablando de equipos motorizados. La diferencia en un equipo de presión negativa y un equipo motorizado es que en el equipo de presión negativa, la persona, el usuario, tiene que inhalar, generar una depresión dentro del respirador para que el aire de afuera pase a través del filtro e ingrese a las vías respiratorias de la persona. Un equipo motorizado lo que hace es, tiene un pequeño motor, ¿sí?, un pequeño ventilador que toma el aire del ambiente, lo pasa a través de filtros, ya pueden ser filtros para partículas o carbón activado para gases y vapores, y lo lleva a la pieza de cabeza donde está la zona de inhalación de la persona. Tenemos también equipos de suministro de aire, que son equipos de presión positiva, porque la presión dentro del casco igual, o de la pieza facial, al igual que los equipos motorizados, es mayor dentro del equipo que fuera en el ambiente. Esto hace que el flujo, en lugar de tender a entrar hacia el equipo, tiende a salir y disminuye la probabilidad de ingreso de contaminante dentro del equipo de protección respiratoria. Y por último también tenemos los equipos de respiración autónoma. Cuándo utilizar un equipo u otro va a depender de varios factores, ¿sí? El primero, cada uno de estos equipos tiene asociado un factor de protección. ¿Cuántas veces logra reducir la concentración ambiente? Entonces, frente a la concentración mínima o al límite de exposición ocupacional. Entonces, un factor de protección de 10, como pueden ser los de medio rostro, logra reducir hasta 10 veces la concentración ambiente, por lo cual no se sugiere sean utilizados en ambientes cuya concentración de contaminante supere en 10 veces el límite de exposición ocupacional del contaminante. Lo mismo pasaría con una máscara de cara completa. En este caso, ¿sí?, si tomamos los factores de protección que están asignados de acuerdo a la olla, vamos a estar hablando de 50 para la pieza facial de rostro completo. Luego los equipos filtrantes motorizados, de acuerdo a la pieza facial de cabeza, pueden llegar a tener un factor de protección asignado de hasta 1000 veces el límite de exposición ocupacional. Equipos de suministro de aire también pueden llegar a tener hasta 1000 veces. Y los equipos autónomos, ¿sí?, los SCUBA o los ERA, también conocidos, pueden llegar a tener
un factor de protección asignado de hasta 10.000 veces el TLB. Entonces, cuando hablamos de qué equipo seleccionar, tenemos que analizar primero el tipo de contaminante, ¿sí?, que al cual nos vamos a estar exponiendo, si es un contaminante que puede ser filtrado con un filtro o si necesita carbón activado, que vamos a ir a ver más adelante cómo lo definimos eso, si la concentración de este contaminante supera o no supera en 10 veces, en 50 veces o en 1000 veces el límite de exposición ocupacional, si necesito protección a la vez del rostro y de los ojos, si a su vez las condiciones del ambiente son tal que generan tanto calor que con una semimáscara y una antiparra o con una máscara cara completa voy a estar transpirando y se me va a estar empañando, entonces necesito un equipo que esté constantemente tirándome aire para arrastrar, ¿sí?, la condensación sobre el visor y permitirme ver durante todo el trabajo, o equipos autónomos ya cuando las concentraciones son muy grandes, cuando no conozco las concentraciones a las cuales voy a estar enfrentado o cuando estoy trabajando cerca del límite inmediatamente peligroso para la vida y la salud de las personas, conocido como el IDLH. Entonces, al momento de elegir estos equipos, yo tengo que hacer, ¿sí?, una caracterización muy minuciosa del puesto de trabajo, de por qué la necesidad de protección respiratoria, tengo que conocer el ambiente al cual yo me voy a estar enfrentando para poder ahí definir cuáles van a ser cuál es el nivel de protección y a qué tipo de protección voy a tener que estar recurriendo. Bien, una vez que ya entendí cuál es el nivel de protección que voy a estar necesitando, como decíamos, cuando hablamos de peligros ambientales, yo puedo estar clasificándolos en 3 grandes grupos. Estos grandes grupos de clasificaciones de peligros están referenciados a los métodos de protección que se utilizan en los diferentes equipos. Cuando yo hablo de partículas, voy a necesitar un medio de protección, lo que se llama medio filtrante, a través de filtros para partículas. Cuando estoy hablando de gases y vapores, voy a estar necesitando el medio de protección adecuado frente a gases y vapores, que en este caso lo que se utiliza normalmente es carbón tratado a muy altas temperaturas, se lo activa a la superficie, se amplía la superficie de contacto y se le hace tratamiento químico de acuerdo al tipo de gas o vapor que yo quiera absorber sobre su superficie. Y en aquellos casos en que el ambiente al cual yo me esté exponiendo tengo una deficiencia de oxígeno, o sea, el nivel de la concentración de oxígeno sea inferior a 19%, yo voy a estar en un ambiente deficiente de oxígeno, por lo cual un medio filtrante no va a ser adecuado para brindarme la calidad de aire que necesito para poder sobrevivir y llevar la tarea de forma segura. Entonces, en este caso, únicamente cuando estoy expuesta frente a deficiencia de oxígeno, voy a tener que utilizar un equipo de suministro de aire respirable. Puede ser un equipo autónomo o puede ser una línea de aire con un equipo de emergencia. ¿Sí? Los que tienen los equipos backup, los tanquecitos que me permiten, en caso de que se me corte la línea de aire, poder tener, ¿sí?, unos 5, 10 minutos para escapar de acuerdo al tiempo que haya analizado lleve a escapar a la persona. Hoy en día estamos acá presentando, ¿sí?, la protección respiratoria frente a un virus. Cuando hablamos de un virus, estamos hablando específicamente del grupo de las partículas. ¿Sí? Lo que me va a dividir el grupo de partículas del grupo de gases y vapores es el tamaño. Cuando hablamos de gases y vapores hablamos más que nada de moléculas. Pero el virus ya es más que una molécula, el virus ya es una partícula. Me podrán decir que el tamaño es muy chico, que es, independientemente de eso, pasa a ser partícula. Cuando hablamos de partículas y hacemos la clasificación del grupo de peligros denominado partículas, estamos hablando de partículas muy pequeñas que van a quedar suspendidas en el aire. Estas partículas pueden ser categorizadas como polvos, nieblas, que son las pequeñas gotitas de líquido suspendidas en el aire, humos metálicos. Cuando hablamos de humos metálicos nos referenciamos principalmente a los humos de soldadura. Cuando uno está soldando, las temperaturas elevadas hacen que el metal sublime. Inmediatamente se aleja del foco de concentración de calor que genera la soldadura, estas pequeñas, los metales enseguida forman óxido, se oxidan y vuelven a estar en pequeñas partículas sólidas muy diminutas. Después también estamos hablando de fibras, ¿sí? No tienen la forma de una partícula, son más largas
que es lo que es una partícula, también están incluidas dentro del grupo de pequeñas partículas, y incluimos y están incluidos dentro de esta categoría todo lo que es virus, hongos, bacterias y esporas. Los equipos de protección personal, de protección respiratoria, para partículas o frente a partículas, su capacidad de filtración es independiente del tamaño de la partícula. Podemos estar hablando de partículas de 0,01 micrón como de partículas de 1 micrón, ¿sí? Y en todos los casos vamos a estar hablando del mismo sistema de protección respiratoria. Ahora, para meternos un poco en qué es un micrón o cómo llamaríamos el tamaño de 1 micrón, ¿sí? Vamos a ver que si yo agarro una regla y veo 1 milímetro, ¿sí? Agarro las dos rayitas que separan a 1 milímetro y eso lo divido entre 1000, ahí voy a tener el micrón, la milésima parte de 1 milímetro. Nuestra capacidad o el ojo humano, que en mejores condiciones, permite ver recién a partir de los 50 micrones. Todo lo que es inferior a 50 micrones, el ojo humano no lo va a poder ver a simple vista, va a necesitar una ayuda, ya sea de un microscopio común o de un microscopio electrónico. Estamos hablando de virus y por lo general los virus tienen un tamaño muy, muy pequeño que sí necesitan ser vistos por un microscopio electrónico y estamos hablando de tamaños inferiores a 0,01, 0,02 y micrones. Entonces es importante entender que cuando nos estamos exponiendo a este peligro, ¿sí? No vamos a saber, no lo vamos a poder ver, no lo vamos a poder identificar. Su tamaño es tal que es muy, 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 muy pequeñito. Entonces, cuando hablamos de que yo me pongo una tela tejida sobre el rostro, ¿sí? Cuando yo agarro la tela tejida, la puedo ver y veo pequeños agujeros. Si yo estoy viendo esos pequeños agujeros presentan un tamaño mayor a 50 micrones. El virus estamos hablando que son tamaños menores a 0,1 micrón. Entonces, es entendible que a grandes rasgos, como protección personal, no puedan ser considerados las telas tejidas. ¿Y qué usamos entonces para protegernos? Los filtros de protección respiratoria utilizan fibras de telas no tejidas puestas en varias capas, muchas capas, unas sobre otras y todos al azar. Con esta composición que cada fabricante tiene, de acuerdo a su modelo de fabricación, se logra obtener varios mecanismos como es la intercepción, la intercepción, el impacto y la difusión. A través de estos tres mecanismos de intercepción, impacto, difusión, sedimentación, logramos detener determinadas partículas. Sumado a eso, muchos de los respiradores, dentro de los cuales 3M está, tienen carga electrostática. Esta carga electrostática permite a su vez partículas más difíciles de filtrar, como 0,3 micrones, y las partículas son más complejas de filtrar, ¿sí? Permite filtrarlas a través de la atracción electrostática, pegando frente al filtro por esta atracción a las partículas más difíciles de filtrar. 3M, a su vez, ha trabajado y desarrollado en la mejora de estos medios electrostáticos y tiene patentado el medio electrostático avanzado. Con este medio electrostático avanzado se logra mejorar la eficiencia de filtración independiente del tamaño, disminuyendo la resistencia a la respiración. O sea, con menos capas de material, cuanto más capa de fibras de telas no tejidas yo coloque, mayor va a ser la resistencia a la respiración, pero mejor va a ser la filtración de distintos tamaños de partícula. Ahora, si yo logro tener un buen medio electrostático, ¿sí? Como es el medio electrostático avanzado de 3M, yo logro mejorar la eficiencia de filtración, independiente del tamaño de partícula, con menos capas de fibras de telas no tejidas, disminuyendo así la resistencia a la respiración con buena eficiencia de filtración. En esta gráfica que les estoy presentando, tengo graficada la eficiencia de filtración versus el tamaño de partícula. Si nosotros podemos ver la curva roja, en este momento la curva roja es un equipo de protección respiratoria que no tiene carga electrostática. Como podemos ver acá, si el equipo respiratorio que no tiene carga electrostática, la eficiencia de filtración para partículas entre 0,1 y 1 micrón, ¿sí? Donde están las de 0,3 micrones principalmente, baja muchísimo referente al resto de la eficiencia de filtración del equipo. Cuando se le aplica un medio electrostático común, mejora muchísimo la eficiencia de filtración, pero seguimos teniendo una baja
¿sí? Filtración o eficiencia de filtración entre 0,1 y 1 micrón. Logrando el medio de filtración electrostático avanzado que tiene 3M, logra incrementar casi al 100%, al 99,9% o al 95%, de acuerdo al equipo de protección respiratoria, la eficiencia de filtración totalmente independiente del tamaño de partícula. Por eso es importante este medio electrostático que se le incorpora a los equipos de protección personal de filtración frente a partículas. Tenemos aquí al costado una imagen de lo que son las fibras de un filtro visto con el microscopio electrónico, y aquí abajo las fibras ya cuando en el de arriba el filtro está nuevo, sin utilizar, y en el de abajo ya vemos cómo las pequeñas partículas van quedando, ¿sí?, pegadas por esta carga electrostática o atraídas sobre la superficie de las fibras, y también vemos en las intersecciones cómo otras partículas más grandes van quedando atrapadas entre estas fibras o por los diversos mecanismos de filtración. Entonces, algo muy importante que hay que tener en cuenta que los equipos de protección respiratoria, filtrantes, certificados, tienen carga electrostática. En 3M ha desarrollado un medio avanzado para mejorar esta eficiencia de filtración independiente del tamaño de partícula. Y si yo mojo el filtro, esta carga se va. Por eso hablamos de que cuando estamos frente a un equipo de protección frente a partículas, no lo puede humedecer ni mojar. Es muy importante ese concepto. Bien, ahora, cuando estamos en el área, cuando estamos en la calle, cuando vemos en los noticieros, cuando vemos información, empezamos a escuchar información de diversos conceptos de tapaboca. Y lo pongo entre comillas, porque es lo que escuchamos cuando vamos escuchando por todos lados. Bien, entonces, cuando estamos en este momento, las mascarillas de confort que uno puede ver o observar en la calle son o los tapabocas de tela común, lo que usa uno para taparse la boca. Estas mascarillas de confort no son equipos de protección personal. No están diseñadas para proteger las vías respiratorias, no tienen ningún tipo de aprobación, ya sea por NIOSH, que es el Instituto Nacional de Estados Unidos de Seguridad y Salud Ocupacional, o la FDA, que es Food and Drugs Administration, que vendría a ser como el ADMAT en Argentina. No tienen ningún ensayo, ¿sí? Ningún organismo certificado le ha otorgado un certificado, no tienen ensayos de desempeño, no se sabe bien cuál es su comportamiento o su desempeño. Usualmente tienen una sola correa y no están diseñados para sellar a la cara o al rostro. Ahora, cuando uno habla y escucha por qué sugieren o recomiendan el uso de tapabocas, lo que se busca con el uso de tapabocas no es proteger al usuario. Lo que se busca con el uso de tapabocas es reducir la carga de virus o de contaminante que una persona genera cuando habla o cuando va caminando por la calle. No va a evitar que todo el virus o todo lo que uno genere vaya hacia afuera, pero va a reducirlo, ¿sí?, en cuanto a la distancia que uno puede estar generando esta carga de virus. Entonces, si yo tengo un tapaboca y estoy hablando, el virus no se va a propagar según los datos estadísticos que han hecho y los modelos que han dado, no se va a propagar hasta 1 metro, 1,20 metros de distancia, sino que va a quedar contenido en mi entorno. Y de esta manera yo lo que hago es controlar o intentar controlar o disminuir el peligro desde la fuente. La fuente es la persona portadora. Entonces, lo que busca el uso de estos tapabocas no es proteger al usuario, brindar protección a cada una de las personas, sino es, si yo uso el tapaboca, protejo al resto. Si todos usamos el tapaboca, entre todos nos protegemos. Por eso hablan que en el uso de la vía pública, el uso de tapaboca es sugerido o recomendado, por lo menos muchas de las organizaciones internacionales lo recomiendan para disminuir la carga de virus que puede estar en la vía pública o en los lugares. Ahora, cuando hablamos de mascarilla, si hablamos de una persona expuesta a aerosoles que pueden contener el virus o con determinada carga del virus, un tapabocas o una mascarilla de confort no sería adecuado para proteger a estas personas. Por eso un tapabocas o una mascarilla de confort no es lo sugerido para una persona que está en el área de la salud y que puede haber pacientes que tienen el virus en lugares más cerrados donde se puedan concentrar o generar los aerosoles. Ahora, cuando hablamos de mascarillas quirúrgicas,
sí, es otro de los productos que vemos o que escuchamos, que también se utilizan se utilizan como tapabocas, pero en realidad son más que nada destinadas al área de la medicina. ¿Sí? Estas mascarillas quirúrgicas no están diseñadas para proteger las vías respiratorias. No tienen una aprobación por un organismo certificado como puede ser el NIOSH, ¿sí? O la Comunidad Europea, como equipo de protección personal. Lo que sí tiene es una autorización del FDA, ¿sí? Que vendría a ser la ANMAT, ¿ah? Por cumplir con la norma de resistencia a fluidos. Puede ser la ASTM, según Estados Unidos, o la EN, ¿sí? Una EN que es para resistencia a fluidos de acuerdo a la Comunidad Europea, pero no como equipo de protección personal de las vías respiratorias. Se utiliza para un procedimiento específico y se desecha. Esto lo utilizan en ambientes quirúrgicos donde puede sí salir proyectado hacia la persona, hacia el médico, al enfermero, un fluido corporal, como puede ser sangre o algún suero, que pueda proyectarse directamente sobre el rostro, la boca o la nariz de la persona. Pero si está en el ambiente, como estas máscaras no están diseñadas para sellar la nariz y la cara del usuario, no van, todo lo que está en el ambiente no va a pasar directamente a través del filtro. O sea, el aire ambiente, los fluidos pasan por los lugares que le ofrecen menor resistencia. Si yo inhalo con una mascarilla quirúrgica, el aire va a pasar a través de todos los espacios abiertos que dejan el contorno. Se utilizan específicas para tratamientos quirúrgicos específicos donde hay que proteger al médico, pero a su vez también el paciente lo tengo que proteger, o la zona donde estoy operando, o el medicamento con el que estoy trabajando, lo tengo que proteger de que cuando yo exhale, todo lo que yo exhalo, no vaya directo al medicamento o al paciente. Por eso se usa en lugares estériles o en algunos procedimientos médicos, para proteger al paciente de lo que yo puedo estar exhalando y al medio circulante, y eliminar la propagación de lo que el usuario pueda llegar a estar, ¿sí? Exhalando hacia el medio. Reduce la posibilidad de que fluidos y sangres corporales entren en la boca y la nariz del usuario, pero no sella el rostro. Recuerden que ninguno de estos dos primeros sella el rostro del usuario. Ahora pasamos a ver los respiradores para partículas. Este equipo de protección respiratoria, ¿sí? Principalmente es de uso industrial, pero también hay algunos diseñados específicamente que vamos a ver después para el área médica. Estos equipos están diseñados para ayudar a reducir la cantidad de partículas que inhala el usuario, cuando se usan correctamente y ajustan al usuario. Tienen una aprobación, un certificado por NIOSH, el Instituto de Salud y Seguridad Ocupacional de Estados Unidos, o pueden estar también certificados por un órgano certificador de acuerdo a las normativas europeas, las normativas brasileras. Hay varios órganos certificadores o normativas que establecen requisitos para equipos de protección personal respiratoria para partículas. Y estos, a su vez, como cumplen o como están aprobados y certificados, deben cumplir con estas normas, y estas normas tienen requisitos de qué información tiene que venir en el propio respirador, ¿sí? Y acompañando al respirador, como son instrucciones de uso, advertencias, ¿sí? Niveles de filtración, norma bajo la cual está certificada. Todos esos datos e información tienen que estar o en el equipo, tienen que estar principalmente muchos de ellos en el equipo de protección respiratoria, y muchos de esos venir acompañando, ¿sí? La caja de estos equipos de protección respiratoria. Siempre que estamos hablando de protección respiratoria, hablamos de que el equipo va a tener 2 correas y un clip nasal, o 2 elásticos y un clip nasal. 2 elásticos que van a la cabeza y un clip nasal. ¿Por qué? Porque está diseñada para sellar con el rostro del usuario. Cuando hablamos de equipo de protección respiratoria, necesitamos que ajuste y selle. Por eso es importante en este caso entender que si yo uso barba, el pelo de la barba tiene 150 micrones. Habíamos hablado de que los virus y bacterias o cualquier contaminante es menor a 1 micrón. Entonces, si yo tengo entre el sello del respirador y mi rostro un espacio de 150 o 100 micrones, los virus y bacterias o contaminantes van a poder ingresar a través de ese espacio cuando yo inhalo, porque el fluido pasa por el lugar que le ofrece menor resistencia. Si yo tengo el filtro, le ofrece una resistencia, los espacios libres le ofrecen menos resistencia. Entonces, cuando hablamos de protección respiratoria, en protección respiratoria tenemos un nivel certificado de eficiencia de filtración, un nivel de protección que nos va a dar siempre y cuando nos ajuste. Por eso es importante el test de ajuste o el fit test,
y lo usemos correctamente. Por eso viene con instrucciones de uso y hay que dar entrenamiento a los usuarios y capacitarlos en su uso y mantenimiento. Luego tenemos respiradores quirúrgicos. Esta categoría va a englobar lo que son las mascarillas quirúrgicas y los respiradores para partículas. Y estos son equipos de protección respiratoria personal diseñados específicamente para el trabajo, ¿sí?, en áreas quirúrgicas. ¿Qué cumple o qué características tiene? Tiene todas las características de un respirador para partículas, por lo cual está certificado, está aprobado, cumple con una eficiencia mínima de filtración, ¿sí? Y a su vez tiene cumple o pasa, ¿sí?, los estándares para resistencia a fluidos, por lo cual también tiene autorización del FDA en Estados Unidos y de ANMAT en Argentina. Reduce la posibilidad de que sangre y otros fluidos corporales entren en la boca y la nariz del usuario. Se utiliza para un proceso específico y luego se desecha. Tiene que tener información, porque como tiene una certificación, tiene que venir acompañada de información, de instrucciones de uso, de un manual, de advertencias. Siempre va a tener 2 correas para la cabeza y un clip nasal para el ajuste. Sella la cara del usuario, ¿sí? Es importante siempre el sello y como hablamos, es muy importante un test de ajuste también cuando estamos hablando de respiradores quirúrgicos. Entonces estas son las 4 categorías que tenemos. Cuando queremos hablar de protección respiratoria del usuario, estamos hablando de o respiradores para partículas o respiradores quirúrgicos. ¿Qué es lo que pasa con un respirador para partículas si recibe una proyección de un fluido corporal grande? Pierde capacidad de eficiencia de filtración, podrá alterar el medio electrostático avanzado. ¿Sí? En un respirador quirúrgico ya tiene como una capa superficial para protección frente a estos fluidos corporales. No lo tienen los respiradores industriales porque no son necesarios en su uso frecuente. Todo lo que uno le agrega le puede agregar resistencia a la respiración para las personas. Bien, entonces, entendiendo lo que hablamos, hoy se está pidiendo la Organización Mundial de la Salud y muchos países, como nos vemos que la demanda de equipos de protección personal respiratoria supera en más de 60 veces la oferta posible a nivel mundial de todos los fabricantes de protección respiratoria, nos vemos hoy en día limitados en cuanto a la cantidad de equipos de protección respiratoria que podemos tener en el mercado o en el ambiente. Y por eso se está solicitando y se está pidiendo que se liberen estos equipos de protección respiratoria específicamente para los médicos o la primera fuerza de defensa frente al virus en esta pandemia. Porque para proteger a los médicos que realmente van a estar expuestos en ambientes con alta carga viral, con alta carga de virus, de aerosoles transportados donde puedan tener al virus. Y dejar todo lo que puede llegar a ser las mascarillas con confort, las mascarillas caseras, para lo que sería el uso diario en la vía pública, ya que la capacidad o probabilidad de contaminación, si todos usamos una mascarilla que disminuye la propagación, puede ser, tenemos un menor nivel de exposición. Bien. Ahora voy a pasar, va a seguir Erika presentando la parte de estándares y clasificación. Buenísimo. ¿Seguís vos con el control, Flor? Sí, sigo yo con el control. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar ahora acerca de cuáles son las distintas normas que certifican a los filtros para partículas y cuál es la clasificación de esas normas. Nosotros hemos visto que la Organización Mundial de la Salud en sus recomendaciones ha hablado de utilizar como mínimo respiradores o filtros tipo N95 o FFP2 u otros similares. Bueno, ¿de dónde es que viene esto de N95 o FFP2? Vamos a comenzar justamente con el origen del N95. N95 es una de las 7 clasificaciones que hace el NIOSH a los filtros para partículas. El NIOSH es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos y la norma que aplica a los equipos de protección respiratoria es la 42 CFR 84.
Entonces, aquellos filtros que son tipo N, como podemos ver acá en esta tabla, son filtros capaces de filtrar justamente partículas sólidas y líquidas de base acuosa. No son capaces de filtrar partículas aceitosas. Para ese caso existen los filtros tipo R, que son filtros que filtran partículas sólidas y líquidas de base acuosa y son resistentes a partículas aceitosas, por eso la letra R, y están los filtros P, que filtran partículas sólidas y líquidas de base acuosa y son a prueba de partículas aceitosas, por eso lo de la letra P. Los filtros N se ensayan con un aerosol de cloruro de sodio, los filtros R y P con un aerosol de dioxilftalato que simula las partículas aceitosas. Ahora, cuando se generan esos aerosoles a los efectos de hacer los ensayos, ya sea por control de calidad o a los efectos de conseguir una certificación, el aerosol que se genera es el del tamaño de partícula más difícil de filtrar, que es el de 0,3 micrones, que es lo que Florencia explicó en diapositivas anteriores. Ese tamaño de partícula de 0,3 micrones no es eficientemente filtrado ni por los mecanismos de difusión, ni los de sedimentación, ni impacto, ni intercepción. Es por eso, como Florencia explicó, la necesidad de agregarle a las fibras de los filtros esa carga electrostática. Entonces, vamos a tener, por un lado, los filtros tipo N95. S95 se refiere a la eficiencia mínima de filtración del filtro. ¿Por qué eficiencia mínima de filtración? Porque se lo ensayó en la peor situación posible, que el tamaño de partícula es de 0,3 micrones, y por eso si ante ese peor caso se obtiene esa eficiencia de filtración mínima, en situaciones más favorables, la eficiencia de filtración va a ser incluso mejor. Y atención con esto, que tamaños de partículas más pequeños, como por ejemplo el tamaño de los virus, son tan chiquitos, pero sin embargo son mejor filtrados por estos filtros, digamos, a diferencia de lo que uno podría llegar a pensar. Entonces, de ahí es que surge esto de clasificación N95, que son filtros que sirven para filtrar partículas sólidas y líquidas de base acuosa, y la eficiencia mínima de filtración es del 95%. Y así como existen filtros N95, hay N99, hay N100, R95. ¿Por qué? Porque el NIOSH estableció que los filtros que son P100 tienen que tener algo que sea de color fucsia. Ahora, que un filtro sea P100 no significa que la eficiencia mínima de filtración es del 100%, sino, como está indicado acá en la tabla, la eficiencia mínima de filtración es del 99,97%. Ahora, es sumamente importante que un filtro o un respirador esté certificado por el NIOSH y que sea N95, por ejemplo, tiene que estar eso indicado en el mismo filtro o en el mismo cuerpo del respirador. Eso es fundamental, el marcado que tienen que tener los filtros y los respiradores, ¿sí? Eso es una de las cosas que nos indica que realmente es un respirador. Entonces acá podemos ver en esta diapositiva cuál es el marcado que pide NIOSH para los respiradores certificados justamente bajo esta norma NIOSH. Tiene que figurar claramente cuál es la marca de ese respirador, 3M en nuestro caso por supuesto, tiene que estar impresa la palabra NIOSH o el logo de NIOSH, tiene que estar impreso también el TC es el número de aprobación que tiene ese filtro o ese respirador, obviamente tiene que estar indicado el modelo,
El número de lote es un opcional, pero puede estar en el filtro, en el respirador, y la designación justamente de ese filtro sea N95, P100 o lo que sea. Toda esta información que les comento tiene que estar impresa o en el filtro, en el respirador o sobre la cubierta de la válvula de exhalación o impreso en la banda de sujeción de la cabeza, pero es importante que esté impresa en alguna parte del filtro o del respirador. Eso es importantísimo. No vale decir que algo es N95 y decirlo nomás si nosotros no podemos visualizar claramente ese marcado en alguna parte del filtro del respirador. En el caso de los respiradores para partículas que tienen o que están certificados bajo la norma europea, en ese caso la norma certificante es la EN 149 del año 2001 con su modificación en el año 2010. Ahora, los europeos hacen una clasificación diferente de los filtros para partículas comparado con los de NIOSH. Ellos además hablan de porcentaje de penetración máximo a través del filtro en lugar de hablar de eficiencia mínima de filtración, como es el caso de NIOSH. Y ellos arrancan con una clasificación que es FFP1, luego siguen FFP2 y FFP3. Además, ellos diferencian según esta categoría con el color de la banda de sujeción para la cabeza, como pueden ver acá las líneas amarilla, azul o roja. Y además, los europeos ensayan al mismo respirador, al mismo filtro, tanto con un aerosol de cloruro de sodio como con un aerosol de aceite de parafina. En lugar de utilizar DOP, como utilizan los norteamericanos con NIOSH, ellos usan aceite de parafina. Por supuesto que en el caso de los europeos también es crítico tener impreso cuál es la marca del respirador, el modelo, la norma bajo la cual fue certificado, la categoría y el marcado CE de la Comunidad Europea. ¿Sí? Esto es fundamental también, que esté impresa toda esa información para, bueno, asegurarnos de que realmente cumple con eso, ¿no? Entonces, la siguiente, Flor, por favor. Entonces, haciendo un pequeño resumen, tenemos distintas similitudes entre las clasificaciones y las certificaciones de los filtros para partículas y hablar de un respirador tipo N95, que es la clasificación de NIOSH que les acabo de explicar, es similar a hablar de una clasificación FFP2 de los europeos, una PFF2 de Brasil, KN95 de la norma china, P2 de la norma australiana neozelandesa, Corea clase 1 de Corea, obviamente, y DS de Japón. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud, repito, cuando hablaba de la necesidad de utilizar respiradores, ellos mencionan a los filtros tipo N95 o FFP2 o similares o equivalentes, y cuando habla de similares o equivalentes se está refiriendo a todos estos que vemos acá en estas slides, que son clasificaciones que pertenecen a distintas normas de distintos países. Seguramente las más reconocidas es la N95 de Estados Unidos o la FFP2 de Europa, pero bueno, tengamos en claro que existen también otras clasificaciones de otros países. Cuando nosotros hablamos de aquellos que son superior, de eficiencia de filtración superior, ahí se refiere a lo que vimos de los N100 o los P100 de NIOSH o los FFP3 de Europa, por ejemplo. Entonces, yendo ahora en particular al tema de selección, uso correcto y vida útil, bueno, lo de la selección fue ya establecido por las guías de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?
Entonces, sobre eso, digamos que no hay discusión, ¿sí? Acá lo podemos ver esto indicado en este último párrafo que tenemos acá, ¿no? Que dice que durante los procedimientos de generación de aerosoles se recomienda el uso de respiradores tipo N95, FFP2, equivalente, que es lo que les mostré en la diapositiva anterior, donde están las clasificaciones de otros países, o superior, que es lo que le comenté acerca de los filtros N100 o P100 o FFP3. Siguiente, Flor. Bien, entonces lo que tenemos acá son distintas imágenes de distintos tipos de respiradores para que podamos visualizar de qué estamos hablando cuando hablamos justamente de respiradores o filtros para partículas. Tenemos todos aquellos respiradores que son autofiltrantes, ¿sí? Ya vimos cómo Florencia nos mencionó los distintos tipos en alguna de las primeras diapositivas, ¿sí? Tenemos respiradores tipo plegados, respiradores tipo copa, con y sin válvula de exhalación, y tenemos también a semimáscaras que cubren nariz, boca y el mentón, y máscaras de cara completa donde tenemos mayor superficie del rostro cubierto y los ojos, por supuesto. En este caso de estas piezas faciales que son las semimáscaras o las máscaras de cara completa, utilizando filtros para partículas, o sea, acoplándole los filtros para partículas, cumplen la misma función que los filtros o los respiradores que tenemos en las imágenes de acá arriba, aquellos que son respiradores autofiltrantes, ¿sí? Donde la mayoría del respirador, la mayor parte del respirador es justamente el medio filtrante. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado con esto? Ojo que los cartuchos para gases y vapores acoplados a semimáscaras o máscaras solamente no nos sirven para filtrar partículas, por lo tanto no nos sirven para la retención de virus, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Nos ha sucedido en algunas empresas que nos dicen, nosotros usamos semimáscara con tal cartucho, podemos usarlo. No, con el cartucho solo no. Es importantísimo, si se quiere adicionar protección contra virus, agregarle el filtro para partículas al cartucho, como podemos ver acá en la imagen también, ¿sí? Entonces, tener en cuenta muy en claro esto: semimáscara o máscara con cartucho para gases y vapores no sirve para la retención de partículas, por lo tanto no sirve para la retención de virus. Para llevarlos a ese nivel que nos sirva ante esa situación, es imprescindible agregarle el filtro para partículas al cartucho, si es que necesitamos, por supuesto, también la protección del cartucho. La siguiente, Flor. Bien, lo que tenemos acá entonces son unas imágenes de cómo se realiza la colocación de un respirador autofiltrante para partículas. Es muy sencilla la colocación, pero es muy importante tener en consideración algunos puntos críticos. Primero, la persona que vaya a utilizar cualquier filtro, cualquier respirador que sea de ajuste al rostro, sea un respirador autofiltrante, sea semimáscara, sea máscara de cara completa, no debe tener vello facial, no debe tener barba, no debe tener patillas tupidas, no debe tener bigotes tipo Dalí que sobresalgan el borde del respirador. Esto es crítico para el personal masculino, por supuesto, porque el tema de la barba no es de ahora, es crítico desde siempre, pero bueno, en estas situaciones es importantísimo reforzar este tema. Entonces, primero y principal, el varón tiene que estar perfectamente afeitado. Entonces, se coloca, en este caso es un respirador con forma de copa, le decimos que tiene forma de copa, se lo coloca sobre una mano con las bandas elásticas hacia abajo, la mano sosteniendo al respirador con el clip nasal hacia adelante, luego uno se tiene que llevar el respirador al rostro y la banda
para la cabeza superior queda por arriba de las orejas y la banda inferior del respirador se lo pasa sobre la cabeza y queda por debajo de las orejas a la altura del cuello. Una vez hecho esto, es importantísimo ajustar el clip nasal, ¿sí? Es esa chapita metálica que se encuentra ahí arriba, y para hacer ese ajuste es imprescindible utilizar ambas manos, así como está indicado en la imagen. Es muy común ver a la gente que instintivamente utiliza una sola mano utilizando el pulgar y el índice como si fueran una pincita. No, hacer ese ajuste de esa manera es incorrecto porque con el pulgar ejercemos más fuerza que con el dedo índice y necesitamos que el ajuste sea simétrico. Es por eso que para lograr que ese ajuste sea simétrico se deben utilizar ambas manos tal cual como está indicado en la foto. Y paso seguido, es importantísimo hacer una verificación del sello para lo que se cubre el respirador con ambas manos y se sopla fuerte. Y no se debería sentir que está ingresando, que está saliendo aire por el borde del respirador al estar soplando, porque si sentimos que sale ese aire en una situación de trabajo real va a estar ingresando aire también, ¿sí? Entonces, aire y con lo que esté en suspensión, que es lo serio. Entonces, es importantísimo hacer esta verificación del chequeo antes de ingresar al área de trabajo. Esto es lo que tiene que ver con la colocación, con lo que está relacionado con el retiro y esta indicación que voy a dar ahora es específica, muy específica para lo que es el área de salud. Primero se retira la banda inferior, se la pasa por arriba de la cabeza, por supuesto, y luego la banda superior se la pasa por arriba de la cabeza y sosteniendo al respirador por la banda, no por el cuerpo del respirador, se procede al desecho o al procedimiento que se vaya a seguir con ese respirador. Entonces, esta es la forma de colocar y retirar el respirador que tiene forma de copa. En el caso que se esté utilizando un respirador autofiltrante, pero que tiene forma plegada, ¿podrás pasar, Flor, la slide? En ese caso, la forma de colocarlo es igual a la manera que vimos antes con los de copa, pero en este caso que es plegado el respirador es importantísimo desplegarlo para poder hacerlo la colocación. Este es un respirador de plegado horizontal, hay que abrirlo, entonces que se vean bien cuáles son los tres paneles que lo conforman y una vez que se hace esa apertura se procede a la colocación del respirador como vimos antes también. En este caso, en este modelo en particular, el clip nasal existe, pero está cubierto por este material blanco. Entonces, es importantísimo proceder también al ajuste del clip nasal, así como estamos viendo en las imágenes, y proceder también, por supuesto, a la verificación del sellado, soplando fuertemente y no deberíamos sentir que está escapando aire por el borde del respirador. Tenemos que asegurarnos eso para estar tranquilos en cuanto al correcto sello del respirador al rostro. Insisto con esto, personas con vello facial no logran hacer un buen ajuste al rostro. Por más que hayan seguido al pie de la letra el procedimiento de colocación, cuando hagan esta verificación del sellado y soplen van a sentir que está escapando aire por todo el borde del respirador y lo que es peor, en la situación de trabajo, estando en el área de trabajo, el aire con lo que esté en suspensión va a ingresar a través del borde del respirador. Entonces podrá tener un filtro que sea súper eficiente en cuanto a su eficiencia, pero va a estar ingresando todo a través del perímetro del respirador. Para lo que es el retiro, también hay que proceder retirando primero la banda inferior, luego la banda superior, y así, sostenido por las bandas de sujeción a la cabeza, se procede al desecho o el procedimiento que se le vaya a aplicar después al respirador.
Bien. Se ha hablado muchísimo de limpieza, de contaminación, en fin, un montón de procedimientos que se le quieren hacer a los respiradores filtrantes, a los filtros para partículas. Y esto es, obviamente, debido a la alta demanda y necesidad que hay en la utilización de los filtros para partículas. Ahora, cualquier procedimiento que se vaya a realizar de descontaminación, es importantísimo tener en cuenta 4 aspectos clave, y los 4 se tienen que cumplir para que estos procedimientos sean efectivos. Primero, que ese procedimiento tiene que ser eficaz contra el organismo que se quiera eliminar. Ese procedimiento de descontaminación no debe dañar la manta filtrante del respirador. No se debe ver afectado el sellado del respirador al rostro del usuario, y tiene que ser seguro también ese procedimiento para la persona que esté usando el respirador, es decir, que no debe quedar ningún residuo del agente que se haya utilizado para hacer la decontaminación, para que no se libere en la zona de respiración y después la persona que utilice el respirador lo tenga que lo vaya a inhalar, ¿sí? Entonces, atento a todo esto, el CDC son los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, y son una agencia que pertenecen también al NIOSH, ¿sí? La misma agencia que certifica a los filtros para partículas. El CDC estableció una jerarquía de distintas estrategias a implementar en lo que se refiere a los filtros tipo N95. Ellos hablan del N95, pero por supuesto, o sea, ellos hablan del N95 porque ellos son de Estados Unidos y hablan de esa clasificación, pero esto por supuesto que aplica a cualquier otra clasificación de los filtros como vimos antes, ¿sí? Entonces, en caso de que justamente no hubiera un respirador tipo N95, entonces se busca utilizar otro tipo de filtros, como los que les mencioné, tipo R95 o P95 o N100, o los de clasificación europea. Entonces, se buscan esas otras posibilidades. Ellos hablan también, sino como segundo paso a tener en cuenta, hablan de un uso extendido del N95. ¿A qué se refieren con esto? Se refiere a que un mismo usuario del respirador puede usar ese mismo respirador por varias horas, siempre y cuando esté frente a un grupo de gente que tenga la misma patología, es decir, que tengan COVID-19. ¿Sí? Ahora, si esa misma persona, personal de enfermería o médicos y demás, no solo atiende a pacientes con COVID-19, sino que atiende pacientes con, no sé, tuberculosis, por ejemplo, en este caso debería cambiarse el respirador. Si de una sala donde atiende pacientes con COVID va a pasar a otra sala atendiendo pacientes con tuberculosis, porque de esta manera, haciendo el cambio al respirador, se evita lo que se llama contaminación cruzada. Otro de los puntos que habla el CDC es del uso de los respiradores más allá de su vida útil. Ya desde hace unos 4 años aproximadamente, en el caso de NIOSH, se empezó a implementar el uso de la fecha de vencimiento en los filtros para partículas. Esto ya lo venían haciendo hace muchos años en Europa y en Brasil también, pero en el caso de Estados Unidos hace no tantos años. Entonces es por eso que desde hace unos 4 años atrás, ahora vamos a ver que en los empaques de los filtros aparece esta fecha de vencimiento. Esa fecha de vencimiento se refiere a la cantidad de años que puede estar ese respirador en un estante correctamente almacenado, como está indicado en las instrucciones de uso, durante 5 años, y dentro de ese periodo comenzar a usar el filtro. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Nos estamos encontrando
con respiradores que de repente tienen bastante más años, más que 5 años de fabricados. Entonces, ¿qué es lo que dice el CDC? Que bueno, cuando uno va a tomar esos respiradores que ya están vencidos, hay que hacer una inspección visual, verificar que no esté dañado, que el material de la banda elástica siga siendo flexible, que no esté envejecido, que no se haya separado el clip nasal del cuerpo del respirador o la espuma nasal si es que la tuviera. Hay que hacer esa inspección, colocárselos y probar que el ajuste sea el correcto y hacer pruebas de ajuste con los agentes de prueba como corresponde, más allá de la prueba de sellado. Entonces, el CDC lo que dice es que lo podrías usar, pero en definitiva bajo el propio riesgo de quien decida utilizarlo. Después, de lo que está hablando el CDC también, como cuarto punto en esta estrategia, es lo que ellos llaman el embolsado y la espera de los respiradores. Ellos lo que sugieren es que por usuario haya 5 respiradores. ¿Por qué? Porque se vio ya hace un tiempito que el virus tiene una sobrevida de 3 días. ¿Sí? Sobre distintas superficies. Entonces, el CDC lo que dice es que, bueno, en vez de tener 3 respiradores, considerando esa supervivencia del virus, tengas 5, como para tener un factor de ajuste. Entonces, el día lunes utilizas un respirador, terminas de utilizarlo y lo guardás en una bolsa de papel o en un sobre de papel. Esto es importante, no de plástico, porque con el plástico, si no, después se produce la condensación de la propia exhalación que pudo haber quedado en el respirador, se produce esa condensación y un microclima espectacular para la proliferación de los microorganismos. Entonces, lo que dicen es, día lunes, usaste el respirador, lo terminás de usar, lo ensobrás y lo dejas así indicado con el número 1 o lunes, lo que sea. Al día siguiente, martes, usas otro respirador, terminás de usarlo, lo ensobrás y lo pones en un sobre que diga martes o 2, la marcación que a uno le resulte más cómodo. Así el día 3, día 4 y día 5. Por lo tanto, el día 6 de trabajo se vuelve a usar el respirador que se utilizó el primer día. El día 7 se vuelve a utilizar el respirador que se utilizó el segundo día o el respirador que está indicado con el día 2. Y así sucesivamente, porque esto sería como mandar a cuarentena a los respiradores y esa sería una reutilización permitida por el CDC. Y como último recurso, entonces, se procedería a la decontaminación. Pero esto que tiene que ver con la descontaminación es crítico lo que les comenté previamente de esos 4 puntos claves a tener en cuenta. A la fecha, 3M ensayó sobre 2 modelos mejor dicho, hubo 2 empresas que hicieron pruebas con 2 modelos de respiradores de 3M. 3M lo que hizo fue analizarlos, ensayarlos una vez que pasaron por ese procedimiento de contaminación y verificó que no se afectó ni la eficiencia de filtración ni el sellado del respirador al rostro. 3M no verificó que el virus haya sido eliminado ni nada de eso porque son otras empresas los dueños de los equipos para hacer esta decontaminación y del procedimiento de contaminación. Entonces, a la fecha, solamente a raíz de estas pruebas que hicieron estas empresas y 3M pudo verificar esa eficacia en cuanto al mantenimiento de la eficiencia de filtración y el sellado del filtro. Nada más que eso. ¿Sí? Entonces, la decontaminación, digamos, sería el último recurso a implementar de acuerdo a esta jerarquía de estrategias establecidas por el CDC en Estados Unidos. La siguiente, Flor.
Bien. Entonces acá en esta imagen es simplemente una foto, ya les comenté antes, pero es una foto para que puedan ver cómo está indicada la fecha de vencimiento en la cajita que contiene a los respiradores, ¿sí? Es importantísimo esto antes de utilizarlo, verificar el estado del respirador y estar seguros acerca de las condiciones de almacenamiento de estos respiradores, que se hayan respetado las recomendaciones indicadas en las instrucciones de uso. Y en cuanto al tiempo de uso, entonces, ya es difícil poder establecer el tiempo de uso de los respiradores en el uso industrial, ¿no es cierto? Siempre es típica la pregunta ¿cuántas horas dura? Y la verdad que la respuesta que podemos dar es cuando te das cuenta que tenés que cambiar el respirador. Lo vas a cambiar cuando se haya mojado, se haya ensuciado mucho y eso dificulte la respiración o haya una efectiva resistencia a la respiración debido a la saturación del filtro. Ahora, cuando se deja de utilizarlo, ¿sí? Esto es uso industrial, es importante no dejarlo sobre una mesada, ni colgado de un clavito, ni nada de eso, sino guardarlo en una bolsa de papel. Sería una buena práctica, ¿sí? No es crítico en este caso el uso industrial, pero es una buena práctica guardarla en bolsa de papel. Insisto con el tema del vello facial en los caballeros, ¿sí? Sean barbas, patillas tupidas, bigotes muy grandes, o sea, personal masculino debe estar perfectamente afeitado a la hora de utilizar los respiradores. Y en el caso del tiempo de uso de los respiradores, en el uso justamente frente a los bioaerosoles, como virus o bacterias, siempre lo primero sería descartarlo después del uso y si no, llegado el caso, todo lo que estuvimos mencionándole en la transparencia anterior, siguiendo las estrategias del CDC. Bien, para finalizar, les mostramos acá, existen distintos links. Podemos ver el link que está en la página en Estados Unidos. La información allí está en inglés, pero se actualiza permanentemente. Todo lo que estuvimos comentando ahora, toda esa información está ahí presente en esos links, boletines técnicos, información del CDC y de otros organismos. Y tenemos también, por supuesto, las versiones que están en castellano, tanto en el sitio web de Uruguay como en el de Argentina, donde también cuentan con esta información en castellano. Lamentablemente no está tan actualizada como la que está en inglés, es una cuestión de los tiempos para hacer las traducciones, pero allí está todo el material que necesiten para poder aclarar sus dudas, ¿sí? Bien, hasta acá es todo lo que teníamos para comentarles. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas en el chat. Bueno, Sí, Flor. Hola. Hola. Bien. Sí. Yo había estado leyendo el chat, las preguntas. Bien, bien. Sí. Empezando, Ariel había hablado sobre el uso de barba, en cuanto creo que ya fue aclarado durante la presentación. Sí, el vello de la barba genera un espacio en el sello del respirador, el cual permite el pasaje de los contaminantes aerotransportados. Después habían hablado sobre por qué la Organización Mundial de la Salud habla de 15 días para máximo uso de los respiradores. En ese caso no tenemos una respuesta. Yo no tengo conocimiento de específicamente qué condiciones habla de estos 15 días. Exacto. Yo tampoco. ¿Por qué no se entregan los N95? Había sido otra pregunta desde febrero. Bueno, como saben y explicamos, la demanda empezó a superar en más de 60 veces la oferta de respiradores
y lo que se empezó a trabajar es en dosificar o racionalizar la comercialización y priorizar los centros médicos donde tenemos a los doctores y médicos en la primera línea de defensa. Si se nos enferman todos los médicos, vamos a estar complicados. Y además que una disposición del gobierno también, ¿no? Que lo que haya, la prioridad lo tienen el área de salud. Sí, después tenemos, bueno, nos preguntan sobre protección respiratoria para el uso en espacios confinados y alcantarilla. El alcance en sí de este trabajo, de esta presentación es para el virus del COVID. En lo que referencia a la parte de alcantarillado, hay que ver si es de uso domiciliario, si es alcantarillado contiene también fluidos industriales. Entonces, bueno, eso creo que es un poco más a analizar, hay que ver concentraciones de contaminantes para poder definir el equipo adecuado. Por acá estaba viendo una, ay, la perdí. Bueno, algo, no, ay, la perdí, pero algo así como si se podían usar los cartuchos contra virus y bacterias, algo así creo que era la pregunta, pero ahora se me fue. Y a medida que se van escribiendo, viste que se va subiendo, no puedo llegar a verlo. Pero no, cartuchos químicos, los cartuchos que están conformados por carbón activado, están tratados para retención de moléculas de gases y vapores, no para retención de virus o bacterias, ¿sí? Entonces, Después para virus o bacterias es filtros para partículas, ¿sí? Todo lo que estuvimos mencionando ahora. Preguntan sobre la sigla MEA. Es el medio electrostático avanzado patentado por 3M. Ese es la sigla MEA. Queda medio feo decirlo, pero es el medio electrostático avanzado. Bien, después consulta, dice, ¿cómo ven el panorama de entrega de protección respiratoria? Eso es un poco lo que veníamos aclarando. Eso es el Estado, es un poco también desde 3M corporativo, vienen lineamientos de, en primera instancia, estar abasteciendo a los centros de salud. Y se está trabajando en desarrollos alternativos para la industria, como son los equipos de reutilizables, con los filtros 7093 u otros equipos, y lo importante en la industria es optimizar el uso de los equipos que tenemos. Si no tenemos exposición frente al virus, nosotros podemos trabajar en la optimización del uso, en reutilizarlo y mantenerlo de forma segura. Eso es importante, incrementar la vida útil de los equipos que actualmente tenemos en proceso. Ahí alguien está preguntando si el N95 podría andar bien para filtrar partículas menores a 0,3 micrones. Ahí dice milímetros. A ver. No sé si está escrito así como milímetros, pero no sé si quiso decir milímetros o micrones. Pero sí, o sea, claramente, por eso Florencia estuvo mostrando el diagrama con la curva de eficiencia de filtración versus tamaño de partículas, ¿sí? Bien, se nos van pasando mucho las rápido. Dice, ¿cuál es la recomendación de disposición final y su correcto tratamiento una vez que se desecha? La recomendación en cuanto a disposición final va a depender del contaminante. En este caso, si estamos hablando de que quedó en contacto con el virus, va a tener que ser una disposición como se hace en los centros de salud para material con carga biológica o material contaminado. Si de acuerdo al contaminante, el respirador del respirador de por sí es inerte, y de acuerdo a la carga de contaminante que tenga, la forma, de acuerdo al procedimiento que tiene establecido cada institución o cada lugar de trabajo, cómo deben ser desechados. Siempre es importante, si estamos hablando de algo infeccioso, no tocar la superficie del filtro del respirador. Bien, después, tiempo constante de uso de barbijo efectivo y prejuicio para la salud por permanencia. Algo que estamos viendo hoy en muchos casos, sobre todo en el área médica, que lo están utilizando jornadas más de 8 horas, muy largas de 12, 16 horas, en ambientes con mucha transpiración, con otros elementos de protección personal arriba, día tras día, sin parar, sin tener un espacio, es las lesiones por roce generadas por estos equipos cuando no están acostumbrados o cuando se sobreajusta el equipo. Entonces, bueno, ahí puede ser un prejuicio que pueda llegar a tener la salud. Hay algunas personas que se sofocan, que tienen como miedo al encierro o a sofocarse, o personas con insuficiencia respiratoria que también podría llegar a ser
perjudicial el uso de un equipo de protección respiratoria. Por eso cuando hablamos de equipo de protección respiratoria, hablamos de que los mismos tienen que venir acompañados de un programa de protección respiratoria donde todas estas características particulares de las personas sean identificadas y la persona sea seguida, ¿sí? Sea evaluada y sea acompañada durante el uso de estos equipos para ir trabajando en las mejoras necesarias para que pueda llevar la tarea de la forma más segura. Ujú. Después acá hay alguien que dice, ¿es cierta la afirmación que el uso prolongado de este tipo de respiradores puede provocar hipoxia? No, la verdad es que hipoxia no va a provocar. Sí es cierto que es molesto tener los respiradores o máscara, semimáscara, lo que sea, estar usándolos. Por eso recordemos siempre cuál es la jerarquía, ¿no? En cuanto a lo que es la protección. El EPP siempre es el último recurso a utilizar. Entonces, hipoxia no va a provocar, sí molestia, pero no hipoxia, a menos que la persona que esté usando el respirador lo tenga ya recontra saturadísimo, no va a ser el caso del ámbito hospitalario, por supuesto, pero si lo llegara a tener así tan saturado, ya le costaría respirar y directamente se lo sacaría. Y por supuesto que ya hace rato que tendría que haber cambiado el filtro, pero no que provoque hipoxia. Lo que sí también es cierto que es importante hacer una evaluación de quien va a usar los respiradores, más allá de las pruebas de ajuste y demás, hacer una evaluación médica y que quien vaya a utilizar el respirador no sea claustrofóbico, ¿no? Porque la verdad es que para una persona que es claustrofóbica, utilizar el respirador puede ser tremendo. Así que ojo con eso también. Nos mencionan trabajadores de atención al público, se recomienda también estos últimos respiradores, no los de confort. Según la Organización Mundial de la Salud y dado lo que actualmente los estados están diciendo, es que dejemos los equipos de protección respiratoria para el área de la salud. O sea, entendiendo en este caso, de acuerdo a las sugerencias de las recomendaciones internacionales, se debería de optar por medios como la distancia social, mantener una distancia, las pantallas que están utilizando en muchos de los lugares, o sea, recurrir a las metodologías previas antes de tener que llegar a utilizar un equipo de protección respiratoria que se está necesitando principalmente en el área de la salud. ¿Con qué se recomienda descontaminar una mascarilla desechable? Bueno, si escucharon, Eri les explicó lo que la CDC está sugiriendo para incrementar el uso de los equipos de protección respiratoria en el 95. Cuando hablamos de descontaminar, en realidad hay, dentro de las recomendaciones de la CDC, no es con qué, sino son metodologías específicas con equipos especiales diseñados, ¿sí?, para hacer tratamientos de decontaminación bajo procedimientos estrictos. Los mismos están y los pueden visualizar en las páginas de la CDC y deben seguir estrictamente el protocolo recomendado por el fabricante con los modelos específicos que haya sido testeado. De no ser así, los métodos de decontaminación no se podrían aplicar, ya que las mascarillas o los respiradores, ¿sí?, cuando estamos hablando de mascarillas entiendo que estamos hablando de respiradores, de equipos de protección personal filtrante. Si hablamos de equipos de protección personal filtrante, los mismos no los podemos humedecer, no los podemos rociar con alcohol, no los podemos desinfectar con ningún tipo de agua de detergente o de ayudín, porque estaríamos dañando tanto las fibras del filtro como el medio electrostático avanzado que hacen a la eficiencia de filtración. Entonces no se contamina bajo ningún otro método que no sea los ya demostrados y validados por el organismo gubernamental de cada país, ¿sí?, ya sea ANMAT o en Estados Unidos la FDA, y que también a su vez estén validados por el fabricante del equipo de protección respiratoria. El virus. Acá, alguien dice, chicas, el uso de adaptador de cartuchos para filtros en una máscara completa de la serie 9000 es posible para este virus. Bueno, serie 9000 no es de 3M, para empezar, pero igual respondiendo a eso,
Si vos tenés una máscara o semimáscara con cartuchos químicos, se le coloca el adaptador para los filtros, entonces tenés la combinación del cartucho y filtros, bueno, es posible esa combinación, digamos, para el virus, pero ojo, el que va a ser efectivo para la retención del virus es el filtro para partículas, no el cartucho químico para gases y vapores. Bien, después nos dicen, ¿el virus queda suspendido en el aire o cae por su peso? En sí, el virus como sí solo no se encuentra en el aire. El virus lo que hace es ser transportado, ya sea por fluidos, ¿sí? Que las personas, o pequeñas partículas que las personas saquen o exhalen de sus bocas, o cuando uno estornuda, las mucosas, etcétera, que uno va sacando, ¿sí? Cuando habla muy fuerte. Hay diversos estudios que muestran el comportamiento o simulan, ¿sí? El comportamiento de lo que sería estos virus en las pequeñas gotitas que estarían en el aire. En un ambiente abierto o en un ambiente donde se respetan las distancias, hay poca gente, hay buena ventilación, se espera que no quede suspendido en el aire de acuerdo a los estudios que se han estado realizando. Como decimos, esto es algo sumamente nuevo, es algo que se está estudiando, es algo que todos los días hay informes nuevos, hay documentos técnicos nuevos, entonces afirmar no se puede afirmar nada, ¿sí? Pero lo que han demostrado o han evaluado en algunos casos es que en ambientes cerrados donde se generan los aerosoles, el virus puede ser transportado por estas pequeñas gotitas de aerosoles en un ambiente donde hay mucha concentración, es muy cerrado y la persona puede tener una carga elevada del virus, como es en un hospital, un paciente enfermo o varios pacientes enfermos en esos lugares de trabajo. Esto recuerden que varía y se demuestran y se van descubriendo cosas nuevas. Uh-huh. Bueno, ya estamos repasados con el tiempo, Flor, así que, bueno, me parece que podríamos dar por finalizado. Igual cualquier duda o consulta, ya tienen nuestros mails también. Lorenzo, no sé si querés Para agregar que algo. acá algo Perdón. antes, porque hay uno que dice, en una parte mencionaron que no hay que humedecer los barbijos, pero por otro lado aconsejan que se humedezcan con alcohol al 70%. No, bajo ningún caso No. se usa alcohol al 70%, ningún caso se pueden humedecer los barbijos, ni con alcohol, ni con nada. Dijimos que no se utilizan. No porque la carga electrostática se puede afectar, no. No es una forma de contaminar, no es lo que sugerimos. No Es se los rocía importante con aclararlos. solución es verdad, ni con solución hidroalcohólica, ni se les limpia con agua y jabón, ni cepillito de uñas, ni se lo cuelga de la Muy soga, específicos, nada de eso. nada de eso. No, Exactamente. hay gente que por ahí lo quiere colgar al sol y no, nada de eso. No. Bien, Bueno, ahora Flor, sí te dejaré. está bien. Si te parece bien, hacemos el cierre. No sé, Lorenzo, si estás por ahí, si querés podés habilitar tu micrófono para alguna Hola Erika, ¿me escuchan? palabra Buenas tardes. final. Sí, buenas tardes. Bueno, en principio agradecer a vos, a María Florencia, a toda la gente de 3M, principalmente a Diego Jurado que nos permitió esta interacción y la verdad que es muy interesante para todos los profesionales, no solamente de higiene y seguridad, se conectaron varias de otras profesiones y bueno, de mi parte agradecer a cada uno de los colegas que estuvieron presentes durante más de 1 hora y media en la excelente disertación que dieron ambas, así que muchísimas gracias a todos y bueno, gracias Erika, nuevamente gracias Florencia y estamos a disposición para continuar este ciclo de charlas que es sumamente interesante. Cómo no, con mucho gusto, quedamos a las órdenes. Se anotaron más de 300 personas, fueron bastante menos las que se han sumado. Hubo gente que me escribió donde me decía que finalmente no se iba a poder conectar. Pero bueno, esperamos que les haya servido esta transmisión de conocimientos, esperamos poder aclarado algunas dudas que siempre hay dando vueltas. En este tema todos estamos aprendiendo todos los días, esto es estar al minuto a minuto, estar conectados y saber qué es lo que está pasando, lo que está cambiando.
Así que bueno, agradecidas nosotros, Lorenzo, con vos también por la posibilidad que se dio para poder transmitir esta información. Quedamos a las órdenes ante cualquier duda o consulta o necesidad quizás de repetir de nuevo este webinar, ¿sí? Así que Vale, bueno. perfecto. Bueno, seguramente vamos a repetirlo porque mucha gente nos estuvo solicitando y como dijiste vos, había más de 350 personas inscritas. Algunos por una cuestión de conectividad o tiempo no pudieron asistir, así que seguramente la vamos a repetir. Muchas gracias. Cómo no, cómo no. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Por favor, cuídense mucho. Recuerden que más allá de los respiradores y demás, nosotros que quizás no somos personal médico, tener mucho cuidado y ser muy conscientes en lo que es el lavado de manos, eso es fundamental realmente, ¿sí? Así que, y el consciente lavado de manos, ¿no? Todas esas prácticas que fuimos aprendiendo al principio de toda esta pandemia. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, tengan muy buenas tardes y bueno, ya tienen nuestras coordenadas, seguimos en contacto cualquier cosa. Muchas gracias a todos, que pasen bien. Gracias.